primarios como comercio, servicios y construcción. Esta lámina ya fue presentada por tanto el presidente de la Comisión de Presupuesto como por el presidente del Consejo de Ministros. Básicamente acá mostramos el presupuesto de apertura de 118.900 millones de soles, que ha triplicado el monto de recursos presupuestales en un lapso de 10 años. Ahora yo quisiera salirme de lo que estaba planeando y tomar un dato que ha sido relevado por el congresista Cárdenas, presidente de la Comisión de Presupuesto. Si esos casi 37.000 millones de soles de demanda adicional hubiesen sido incorporados, tendríamos un déficit fiscal cercano a 9 puntos del producto. 9 puntos del producto si es que se hubiesen tomado estas demandas adicionales no consideradas. Y si algo podemos apreciarnos, señor presidente, todos los peruanos, es de la estabilidad macroeconómica y la solidez que ha sido obviamente reconocida internacionalmente. Por lo tanto, el manejo responsable de la hacienda pública es un activo que tenemos todos los peruanos y que tenemos que preservar. Y justamente este ejercicio es para poder definir conjuntamente las prioridades que el Ejecutivo está presentando a discusión del Congreso de la República. Por fuente de financiamiento, como ya fue mencionado, la principal fuente de financiamiento del presupuesto para el año 2014 son los recursos ordinarios, que representan un monto cercano a los 83.000 millones de nuevos soles, que constituyen cerca al 70% del financiamiento del presupuesto. En segundo, en segundo tamaño de importancia como fuente de financiamiento tenemos la fuente de recursos determinados, donde como de manera referencial, porque no se puede prever, exactamente esta fuente de recursos, el canon, el sobrecanon, las regalías, que depende de variables que son exógenas. Estamos previendo un monto referencial de 20.500 o casi 500 millones de nuevos soles, representando la segunda fuente más importante de financiamiento del proyecto de presupuesto, 17,2%. Siguiente lámina. Yendo en detalle, señor presidente, a las distintas fuentes de ingresos, empezando por la principal, que es la fuente de ingresos de recurso ordinario, que como fue comentado asciende a 82.977 millones de nuevos soles, casi 2/3 partes, un poco menos de 2/3 partes del presupuesto lo representan impuestos a la producción y al consumo, vale decir el impuesto general a las ventas y los impuestos selectivos al consumo que existen en el país. Esta es la fuente principal de ingresos, tal cual fue establecido. Asimismo, hay otras fuentes de ingresos como han sido ya comentadas anteriormente. El impuesto a la renta es la segunda fuente principal de ingresos. Obviamente en este camino de tener también una política fiscal que sea más progresiva, vale decir de que los que tienen más puedan aportar más al crecimiento del país, es de que se piensa llevar adelante políticas para poder incrementar el impuesto a la renta, especialmente de aquellos segmentos que hoy día evaden o eluden su responsabilidad tributaria con el país. Siguiente. Con respecto a los recursos directamente recaudados, señor presidente, para el proyecto del presupuesto 2014, este monto asciende a los 10.287 millones de nuevos soles. Principalmente esto se deriva de los recursos que las entidades públicas obtienen por las tasas, ventas de bienes, prestación de servicios, contribuciones, alquileres, entre otros. Y la distribución entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales son más del 70%, lo constituye el Gobierno nacional y los gobiernos locales 23%. Acá, señor presidente, por su intermedio, es importante que esta fuente de recursos no se desvirtúe.
Si finalmente tenemos recursos directamente recaudados, es para cubrir el costo de la prestación, pero no es para poder financiar, digamos, que no se convierta en el incentivo de lograr mayores recursos para financiar las actividades, porque entonces se puede convertir, señor presidente, en una fuente de recursos perniciosa. Vale decir, tengo el incentivo de aumentar las tasas porque de esta forma voy a poder financiar un mayor presupuesto. Y de eso no se trata, sino de que se paguen exactamente cuáles son los costos que las distintas actividades representan y cubrir esos costos. Con respecto a la fuente de recursos directamente recaudados, detalladas por nivel de gobierno, vemos que obviamente el Gobierno Nacional tiene la mayor participación con 71,4%, y acá los pliegos que tienen mayores ingresos por las comisiones que cobran en sus competencias de registro y recaudación son la SUNAT, las universidades, los organismos reguladores, registros públicos, salud y transportes, este último por peajes y como operador de servicios. Asimismo, a nivel de los gobiernos locales, que representan más de 2.300 millones de nuevos soles, la principal fuente de financiamiento es la venta de servicios que comprende los servicios de tasaciones, saneamiento, parques y jardines, serenazgo, limpieza pública, reparaciones, inspecciones técnicas, entre otros. La tercera fuente de ingresos tiene que ver con los recursos de operaciones oficiales de crédito, vale decir, el endeudamiento que hace el país, tanto interno como externo. Y acá, señor presidente, hemos transitado de ser un país en el cual se tenía que endeudar y sobreendeudar para poder cubrir sus déficits fiscales, a un país en el cual parte de la emisión de bonos interna tiene que ver como una finalidad de poder profundizar el desarrollo del mercado doméstico de capitales. Hay una función adicional a la función tradicional de levantar recursos. Vemos que para el año 2014, por esta fuente de recursos, en el presupuesto de apertura se prevé un monto total de 4.563 millones de soles, de los cuales el endeudamiento interno es el 57% y el resto es el endeudamiento externo. Y tal cual fue ya relevado anteriormente, vemos los niveles bajos de endeudamiento de nuestro país. Y si de hecho se deduce los activos que tiene el fisco, no el Banco Central, sino el fisco, vemos que los niveles de endeudamiento que se prevén para el año 2014, que son de 18% del producto, deduciendo estos activos, se reduce a un monto de 2,3 puntos del producto. Esto, señor presidente, era algo impensable en el pasado. Impensable gracias al manejo de pasivos que se ha hecho para poder tener un menor peso en la deuda. Tal cual ustedes pueden observar la siguiente lámina. En la siguiente lámina se ve cómo ha sido la evolución en los últimos 10 años, señor presidente. En el 2005, el servicio de la deuda representaba más de una cuarta parte del presupuesto. Vale decir, dedicábamos de cada sol que se invertía en el presupuesto, 25 centavos iba a cubrir el servicio de la deuda. Y hoy en día esto se ha reducido a 8,5% del presupuesto total de la República. ¿Esto qué significa, señor presidente? Que hemos logrado liberar recursos para poder ser destinados a proyectos de inversión, programas sociales y otras prioridades del Estado, y no para servir la deuda. Y lo mismo se puede apreciar cuando comparamos el servicio de la deuda con respecto a los ingresos del Gobierno general. La cuarta fuente de financiamiento corresponde al rubro de donaciones y transferencias. Y estos recursos son fondos no reembolsables recibidos por el Gobierno de parte de agencias internacionales de desarrollo, gobiernos, entidades internacionales. Esto suma 678 millones de soles
y está repartido entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales. Por último, la fuente de recursos determinados, que es la fuente que financia principalmente la inversión pública en muchas localidades del país que tienen la fortuna de tener cánones mineros, regalías gasíferas, forestales, pesqueras, hidroenergéticas. Esto, digamos, es fuente de financiamiento para la gran mayoría de regiones del país y para la gran mayoría de gobiernos locales del país. Estos recursos determinados, en adición al Foncomún, que es una fuente de recursos que se emana del Impuesto General a las Ventas, que se va justamente a aquellas localidades que no tienen recursos determinados por concepto de canon, sobre canon, son las dos principales fuentes de financiamiento de los 20.429 millones de soles por fuente de recursos determinados que tiene el país. Acá, señor presidente, quisiera yo hacer énfasis en que los presupuestos de apertura de canon minero en particular es un monto referencial y que de hecho se está poniendo una disposición de tal manera de que a inicios del año entrante, y esto ya está en el dictamen de la ley de presupuesto, se pueda efectivamente saber cuál es el monto real que se van a recibir por canon y que no haya una discrepancia entre lo que está en el presupuesto de apertura y lo que efectivamente es la transferencia que reciben los gobiernos locales por este concepto. Acá, señor presidente, en este punto es muy importante porque acá no solamente estamos hablando de canon minero, sino también del Foncomún, que depende de la evolución del IGB. Y el IGB obviamente depende de la evolución de la demanda interna. Entonces vemos esta vulnerabilidad que tenemos con respecto a la relación canon minero y precios de exportación. Obviamente cuando los precios están altos hay mayores recursos, los precios caen y hay menores recursos. Y esa es la realidad de tener una dependencia importante de recursos cuya fuente de origen es volátil, por definición. Y la fuente de Foncomún también está muy alineada con el ritmo de crecimiento de la demanda interna, como podemos apreciar en la lámina. Para concluir, señor presidente, siguiente lámina. Acá hay un gráfico que, de cierta forma, da una foto parcial de cuáles son los retos que tenemos en el país. Y digo parcial porque estos indicadores son en base a encuestas en algunos casos, indicadores objetivos en otros, que muestra la fortaleza microeconómica, la fortaleza macroeconómica y, más importante, el grado de cohesión, de avance social que tiene el país comparado con nuestros vecinos. Obviamente, si hacemos una comparación a nivel internacional, la posición del Perú cambia. En grado de inversión, señor presidente, nuestro principal objetivo es poder sostener esta calificación crediticia como plataforma para seguir creciendo. Es una condición necesaria, pero no suficiente, como todos lo sabemos. En el pilar y en este indicador de hacer negocios, somos segundos en la región, pero obviamente estamos en la mitad de la distribución a nivel internacional. Obviamente la facilidad de hacer inversiones, un clima propicio para ello, es lo que estamos trabajando, pero acá también hay una tarea importante. Pero donde de verdad estamos muy rezagados es en el índice de oportunidades que nos muestra junto a países entre los más pobres de la región. Entonces, esta diferencia es obviamente lo que es el desafío central del gobierno del presidente Ollanta Humala, poder tener una convergencia tanto en términos de estabilidad macroeconómica, tanto en términos de reformas productivas que mejoren la competitividad, como fue mencionado por el Premier Villanueva, así como todo el esfuerzo para lograr mayores oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Pero no todos son recursos. Tenemos que pensar que los recursos y la asignación presupuestal, señor presidente, es una forma de poder mejorar la calidad de vida de los peruanos y básicamente de conseguir resultados.
hemos venido esforzándonos para poder ir aumentando el presupuesto por resultados, las evaluaciones independientes, ir aprendiendo de lo que hemos hecho en el pasado, tener líneas de